Muy buenas, bienvenidos a otra entrega más de la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del saber. Hoy, como casi siempre en este programa, cogemos otra vez la máquina del tiempo y como siempre vamos hacia el pasado, ¿no? Y esta vez lo hacemos con un protagonista, José Ruiz Mata, el cual es escritor, crítico literario, editor e investigador, ¿no? También es divulgador histórico. Ha publicado La Friolera de más de una treintena de libros, ¿no? Entre los cuales se incluye, no voy a decir los 30, pero entre los cuales se incluye El talud de cristal, La mano que aprieta, Tartesos, Otra mirada, El día que cambió la historia, Megalitismo y Al-Ándalus, la historia que no nos contaron, ¿no? Y bueno, entre otros, ¿no? Así que bienvenido, bien hallado, José, y esta es tu casa, ¿no? Para mí es un placer tenerte aquí. Hola, buenas noches. Yo estoy encantado de estar contigo y de los libros que has dicho. Yo también recalcaría uno que del tema que nos ocupa, ¿no? Que es el megalitismo en el sur de la península ibérica, en dólmenes y menires y tal, ¿no? Que creo que es un libro que yo tengo le tengo mucho cariño, ¿no? Y es del tema que nos está ocupando ahora mismo, ¿no? De todo el tema del neolítico y del calcolítico, que tan interesante y tan mal estudiado tenemos en Andalucía. Pues de eso trata este programa, José, porque ahí yo creo que el cine, y esto lo vamos a descubrir hoy con tus palabras, el cine, los cómics, en general, varias publicaciones, bueno, pues han puesto a ese hombre, el hombre primitivo, el hombre del paleolítico, del neolítico, pues la ha puesto como con un taparrabo y prácticamente muy parecido a los primeros primates, o sea, sin saber hablar, sin saber comunicarse con el medio, y que bueno, y esas piedras que hacían, bueno, pues la ponían en medio del campo donde le parecía, ¿no? Y hoy vamos a descubrir que no fue todo así, ¿no, José? Sí, mira, en primer lugar, hay una cosa que yo suelo decir, y es que para tener un buen pasado hay que tener dinero, aparte de interés, ¿no? Y es porque cuando un país se gasta dinero en investigar, se gasta dinero en muchas cosas, en yacimientos y tal, oye, empieza a tener una historia interesante, ¿no? Incluso pueden llegar a modificar la historia, ¿no? Sin embargo, cuando un pueblo pues no se gasta dinero en su historia, no se gasta dinero en investigar, pues su historia no existe. Con lo cual hay que tener dinero y hay que saberlo invertir para poder tener. Tú puedes tener la mejor catedral del mundo, que si nadie la investiga, nadie la hace un trabajo sobre ella, esa catedral no la conocerán nada más que los turistas que vayan y digan, ay, mira lo que hay aquí, ¿no? Y le echan 2 fotos y se van, ¿no? O sea, hay que invertir, hay que trabajar y hay que ponerle ilusión a ese trabajo. Y a veces hay que ponerle también un poquito de intuición, ¿no? Para que esto funcione. Y luego lo que tú me estás diciendo es cierto, ¿no? A mí, recuerdo que una vez estuve en Newgrange, en Irlanda, y había en el museo que hay al lado, ponía una recreación, cómo era la vida, ¿no? De esta gente en aquel momento. Y había 3 personajes pescando en un río, otro cogiendo una frutita de un árbol. No. Un monumento de esa categoría no la hacen entre 4 que están pescando en un río, ni están con taparrabo. Es más, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, es como nosotros. Le gustaba especular, le gustaba sentarse al fuego de noche y contar historias extrañas y ponerse a plantearse la vida y la muerte, porque somos los mismos. Y nos gustaba, y le gustarían ir bien peinados, seguro, y maqueón, porque somos así, ¿no? Y nos gustaría, pues, ante la hembra, pues, aparentar. O sea, queremos los mismos pero entonces, nada de que el tío iba con una piel en lo harto, no.
La piel iría entalladita, porque si no, tú no puedes ir a cazar si no llevas el cuerpo ágil, ¿no? Y además tú tienes que estar que te gustes a ti mismo también, ¿no? O sea, esas condiciones que el hombre tiene actualmente lo ha tenido desde siempre. Con lo cual poner lo que tú has dicho, no, seguro que no, ¿no? El hombre ya somos los mismos y nos gustan las mismas cosas. Y ya está, y entonces hay que ponerse en esa piel. Si tú ves un monumento, por ejemplo, como el de Menga, en donde la piedra de la cámara pesa 170 toneladas más o menos, eso no se hace entre dos, que dices, vamos, cógete por ahí, vamos a subir. No, seguro que no, ¿no? Hace falta saber, pues hace falta de dinámica. ¿Por qué? Porque si yo me traigo una piedra de ese tipo desde 16 kilómetros, por ejemplo, pues yo tengo que estudiar perfectamente las curvas. ¿Para qué? Porque si yo no le doy peralte, se me va la piedra, se me iría alguna. Y entonces vi por qué, ¿no? Y entonces vemos la experiencia, el fallo y error, ¿no? Y al final la piedra cae encima donde yo quería que estuviera y justo, ¿no? Un dolmen como el de Menga, en donde hay piedras que pesan más de 70 toneladas puestas en ortostatos, que son las piedras que están en derecha, que tú no puedes meter una hoja de papel entre piedra y piedra. O sea, la piedra está calculada para que cayera en el sitio que tiene que caer. Que me parece muy bien, la gente dice, no, eso tú abres un boquete, la turba, la piedra cae. Sí. Cuando el momento que se llama momento de inercia, la piedra va para allá, si tú no la controlas, esa piedra vuelca hacia el otro lado. O sea, no era una gente con taparrabos que iban por el mundo, no. Tú tenías que tener una concepción del mundo muy interesante, Tenía que saber, por supuesto, saber escribir, porque si no, tú no puedes hacer esos cálculos. Te tienes tú que saber, bueno, se ha demostrado que en el dolmen, que hasta ahora mismo es el más antiguo que se conoce, que es el de Alemerite, 4800, conocían el número áureo. Y si conocían el número áureo, hombre, el número áureo, por si la gente no sabe, es el único número, es 1,618, que es el único número que multiplicado por sí mismo es el mismo más la unidad, ¿no? Entonces, cuando tú pones el número áureo, que es el número de la naturaleza, y pues lo divide entre 1 partido de phi al cuadrado más 1 partido de phi, y es phi, ¿verdad? O sea que es una combinación interesantísima que se ve en el dolmen, y eso no está hecho por 4 salvajes que están ahí mirando. Eso hace falta más cosas. Entonces, estamos viendo en los monumentos megalíticos, desde los más antiguos, que es el dolmen de Galería, en donde existe, bueno, basta con decir que después de 6.800 años el dolmen no se ha movido. O sea, que el estudio que tenían de cimentación, es como si ahora mismo tú estás construyendo un bloque. O sea, tenía un estudio de cimentación extraordinario, no se les ha caído. Tenía un estudio de rozamiento de materiales, un estudio de dinámica, un estudio interesantísimo. O sea, un dolmen que tú estás viendo, eso no se hace de la nada. Eso no se hace diciendo, bueno, voy a coger 4 piedras. No, tú necesitas unos estudios muy interesantes. ¿Eso qué pasa? Que tiene que haber esto, gente con mucha preparación. Y en segundo lugar, no basta la preparación, hace falta también gente para hacerlo. O sea, tú no puedes mover una piedra de 170 toneladas por mucha preparación que tenga entre 4. O sea, tú necesitas mucha gente. Y esa gente que está trayendo esas piedras necesitan comer, pero no producen. O sea, no están trabajando en el campo. Porque la primera necesidad que el hombre tiene es producir alimento. Si yo no tengo alimento, no comemos, si no comemos nos morimos. O sea, los primeros tienen que alimentarse. O sea, producir alimento. Entonces, si yo puedo distraer una gran cantidad de personas para construir un dolmen, o construir un tolo, o levantar un menhir, es porque yo tengo solucionado ya ese problema de alimentación. O sea, que yo tengo una agricultura y una ganadería especializada, en donde una persona ya puede producir alimento para 3. Porque si yo solamente produzco alimentos para 1, tenemos que estar todos trabajando allí, ¿no? Porque el cálculo es así. O sea, que estamos hablando de una sociedad
que tenía una agricultura, una ganadería especializada, que sabía, hombre, que podían utilizar los momentos que en el campo no hay trabajo para hacer el dolmen, ¿vale? Pero eso también es un tipo de especialización. Entonces, bueno, pues entonces tú necesitas muchas cosas y una estructura y saber qué tengo que poner primero para llegar después al siguiente. No vale llegar la piedra cuando todavía yo no la puedo colocar. O sea, había que tener un estudio, como se hace hoy en día en las obras, ¿no? Que es un estudio de cómo se va a ir construyendo, en qué momento y qué me va a hacer falta en cada momento. Ahora necesitamos piedras pequeñas, ahora necesitamos piedras grandes. Ya. O sea, que entonces cuando uno se pone a estudiar estos monumentos con ojo de quien lo va a construir, tú dices, puff, o sea, aquí hay trabajo. O sea, esto no son 4 personas con taparrabo que le dicen, Antonio, coge por ahí, ve, ¡pum!, a lo harto la piedra. No, no, no. O sea, esto lleva detrás una tecnología, y hablemos de tecnología muy grande. ¿Qué pasa? Que como resulta que quieren que en Andalucía haya vivido siempre unos pueblos que nunca tuvieron avances tecnológicos de importancia, hasta que no vinieron de Oriente a enseñándolo, el hecho de decir que los dólmenes son tan complejos de construcción indica que aquí ya había una tecnología antes de que viniera ningún oriental. Y eso estropearía la tesis de muchísima gente, que tú lo sabes, que son popes, que son los que mandan, que son los que dicen que todo esto es difusionismo, y tú dices, bueno, pero un difusionismo no, esto es de aquí. Y si lo hicieron, tenía una tecnología, y esto lo habían inventado ellos. No les vale. Entonces, como no les vale, pues no les gusta investigar esos momentos tan complicados, ¿no? Y estamos diciendo que si ellos dicen que aquí entró el neolítico allá a finales sobre el 6º milenio, es que el primer dolmen es de principio del 5º, o sea que es que casi nace con el neolítico. Entonces, son complicados, posiblemente tengan que retrasar también la entrada del neolítico en aquí, ¿no? Neolítico que dicen que también que es por difusión, pero vamos, te está demostrando que no, porque eso que decían que la vid la trajeron los fenicios. Bueno, pues resulta que ahora en el dolmen de Menga, en el mismo dolmen, ha aparecido unos tarros de cerámica en que por análisis se demuestra que han contenido vino tinto y vino blanco, pero con las flioreras del 5000, entre el 5000 y el 6000. O sea que ya aquí había gente que se pegaba sus pelotazos, aunque fuera de manera ritual y no ritual, pues al principio del neolítico. ¿Cómo me van a decir a mí que la parra la trajeron los fenicios? No, imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo la ciencia está demostrando que aquí en Andalucía vivía una civilización interesantísima, que fue capaz de hacer vino, pero también fue capaz, que por cierto, la bodega más antigua que hasta ahora mismo se ha descubierto ha sido en el puerto Santa María, muy cerca de donde yo estoy, que tiene ya más de 3000 años. Y entonces, bueno, pues entonces resulta que aquí tenemos un pueblo que ha sido, bueno, pues en la historia, sin grandes alaracas, ha hecho muy buenas tecnologías, ha desarrollado una tecnología muy interesante y que por supuesto sabía leer y escribir pues hace muchos miles de años. Y cuando Estrabón dijo que el pueblo turdetano conocía la escritura desde hace 6000 años, pues no hemos descaminado. Eso no se lo creen de Estrabón, pero mira, parece que está demostrando los descubrimientos, los yacimientos, que sí, que aquí se conocía la escritura desde hace, pues eso, si él decía 6000, pues no me importa sea 6000 desde ahora, ¿no? Y porque yo creo que fue más, o sea, 6000 desde Estrabón, o sea, que sería desde los 8000. Y entonces, bueno, pues un pueblo interesantísimo, donde yo creo que, y además tú lo sabes, que mientras más se investiga, más nos sorprende. Últimamente, perdón José,
últimamente estáis viendo las noticias, parece ser que se está poniendo de moda de los descubrimientos arqueológicos, ¿no? Se está descubriendo un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a empezar, José, vamos a empezar al principio lo que es el megalitismo, la zona de influencia, que yo creo que es lo que a nuestros amigos les interesa, ¿no? Dónde aparece y la zona que abarcaba esa cultura o civilización, ¿no? Megalítica. Sí. La diferencia entre cultura y civilización, tú lo sabes, es que la cultura es un momento, es una forma de hacer las cosas, y la civilización es más amplio, es más, ocupa más espacio físico y también más tiempo, o sea, permanece durante más tiempo y un espacio. Y dentro de una civilización hay diferentes culturas. O sea, y el neolítico podríamos decir que es una civilización porque ocupa varios miles de kilómetros y, bueno, y casi, no sé, si el más antiguo es del 4800 más o menos, pues viene a durar casi hasta mediados del segundo milenio. O sea, fijaos si tiene tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un mapa en donde va apareciendo más o menos qué ocupa el megalitismo. Yo creo que este mapa incluso se queda cortito, porque hay partes de Italia que tiene también megalitismo. Por supuesto, lo que están en verde no, tendría que también estar en rojo, puesto que también lo había en las Baleares. Y también en Córcega, por supuesto, había megalitismo. En la isla de Malta se ha demostrado que sus palacios no se pueden entender si no se entienden desde el punto de vista megalítico. Incluso en Creta tampoco se podría llegar a entender esos palacios si no desde el punto de vista megalítico. Los monumentos más antiguos que se conocen dentro del megalitismo, sobre todo en Andalucía, son unos dólmenes que se llaman dólmenes de galería. Se llaman de galería porque desde la entrada se va ensanchando de una manera que tú no entiendes bien. O sea, Homberón dice, no se sitúa bien dónde termina el pasillo y dónde empieza la cámara. Porque todo dolmen lo que representa es una cámara. En esa cámara no tiene por qué ser una cámara religiosa, puede ser también una cuestión de reunión de gente, ¿no? Tenemos el dolmen de Menga. Entonces, bueno, pues la cámara que está al fondo y hay un pasillo, pero que no se dibuja bien dónde termina ese pasillo, dónde empieza la cámara. Representa más o menos como un útero. La vagina sería la entrada, el cuello del útero. Aquí se ve claramente cómo sería la vagina, el cuello del útero y dentro el útero. Es porque creemos que esto representaba como el claustro materno de la naturaleza. Y además, aparte de eso, se cubría con un túmulo de tierra para que pareciera todavía más la naturaleza. Entonces, ahí estamos viendo un poquito con imaginación cómo esto va representando el órgano sexual femenino, cómo el menir representa el órgano sexual masculino. A veces los menires estaban en la puerta y se entran. Para que si la diferencia, mira, esto es un menir. Menir, para que lo sepan. Esto representaría un falo, ¿no? Exactamente. Y el órgano masculino. Y lo otro por lo contrario, ¿no? El órgano sexual. Exactamente. Que el falo que siempre ha representado al sol, al masculino siempre representa al sol, sigue representando el sol, porque Jesucristo es el sol y la Virgen es la tierra, ¿no? Entonces, el hombre, desde su más tierna infancia, pues nada más que ha adorado al sol, y es lógico, porque sin el sol no seríamos nada, y está representado por esa fuerza masculina, que sería el menir, y la tierra que siempre es virgen. ¿Por qué es virgen? Pues porque la tierra es nuestra madre, pero no existe un macho que se aperee con ella. La tierra da todos estos seres que tenemos en la naturaleza, todos, tú, yo, todo, nace de esta madre tierra, pero esa madre tierra es virgen porque no se aparea con ningún macho. Entonces, por eso todas las diosas que representan a la madre tierra,
entre ellos la Virgen María, son vírgenes, y todos los y el macho, el hombre, el Dios, representa al sol. Bien, por eso muere y resucita todos los años al tercer día. Muere y resucita al tercer día todos los años, porque el sol muere y resucita al tercer día todos los años en el mes de diciembre. Bueno, pues este dolmen de galería, que son los más antiguos, se da entre los llanos de Villamartín en Cádiz y los llanos de Antequera en Málaga. Entonces yo creo que todo esta cultura, esta civilización dolménica viene a nacer en ese punto de unión entre los llanos de Antequera y los llanos de Villamartín. Es el sitio donde viene a nacer ese, y además es donde se han encontrado los restos neolíticos más antiguos, como la cueva de la del sitio, en donde se ha demostrado que hay un neolítico muy antiguo, y es donde surge, claro, lógicamente, los llanos de Antequera, los llanos de Villamartín, son sitios muy fértiles, en donde tenemos que aparte de estos dólmenes de galería que hemos estado hablando, otro de los monumentos que, claro, que todo el mundo distingue rapidísimamente cuando hablan de megalitismo es el menhir. El menhir es una piedra hincada en el suelo de manera vertical, no es otra cosa, que como decíamos antes, pues representa, pues es un falo, representa al sol, representa al elemento masculino dentro de este complejo. En Andalucía existen pocos menhires, y son, además los que existen son pequeños. Hasta que hace unos días, no hace mucho tiempo, en Huelva, pues han aparecido un grupo muy interesante de menhires, pero vamos, que hay como 250 o algo así, ¿no? Que es una burrada. Quizás sea el sitio que se conozca hasta ahora mismo en el mundo con más menhires por metro cuadrado, ¿no? El menhir, si nosotros cogemos un menhir y hacemos con él una serie de dibujos, de formas circulares, etcétera, como el Stonehenge, que es más famoso, ¿no? Pues esto lo que es un cromlech, es lo que se le ha dado por nombre cromlech, que en portugués le dicen cromelete, es gracioso la manera que dicen en Portugal. Bueno, pues estos cromlech en Andalucía pues hay muy pocos, y los dos que se conocen, quizás los más famosos posiblemente, pues uno está en Pasada del Abad y el otro es estos que se acaban de conocer cerca de Ayamonte. Curiosamente, los dos están en la frontera de Portugal. Claro, antiguamente no existía esto del Reino de Portugal y el Reino, con lo cual decir que estaban en la frontera de Portugal actual quiere decir que pertenecían a ese mismo territorio. Donde sí hay bastantes más menhires en Portugal, sobre todo en el Algarve, perdón, en el Algarve no, más arriba en el Alentejo, alrededor de Évora está el de los almendres, que es fabuloso, es enorme, y aparte está el de Jerez, bueno, hay una serie de cromlechs interesante, y el menhir, además, más grande que hay en la península ibérica, también está en Portugal, que es en el de Beada. Si nosotros estos menhires los ponemos uno tras de otro en línea, en línea, por ejemplo, no sé, 4, 5, 6 de fondo, pues como unos largos pasillos de menhires, es lo que le llaman alineamiento. Los alineamientos más conocidos son los de Karnak. Pero parece ser que en Huelva, en este último hallazgo que tienen, pues parece ser que existen estos alineamientos también. O sea que ya podemos decir que en Andalucía también tenemos unos buenos cromlechs y unos buenos alineamientos. Esto en el aspecto de menhires. Y lo que estaba hablando antes de los dólmenes, en los dólmenes existe una figura que puede parecer un dolmen, pero que es diferente, que es el tolo. El tolo se diferencia del dolmen en una particularidad muy concreta, y es que tanto en uno como en otro hay un pasillo, tanto en el dolmen como en el tolo. Y el pasillo tiene unas losas encima que lo cubren ese pasillo, losas planas. Pero la cámara, mientras que en el dolmen la cámara tiene el techo plano,
tiene unas losas que lo tienen plano. En el tolo, la cámara suele ser circular y sobre ese círculo se van poniendo lascas de piedra, cada vez unas más cerca de otras, hasta formar una falsa cúpula. Entonces, falsa pues porque no son de piedra puesta como una cúpula, digamos, verdadera, sino que está hecha por acercamiento de piedra. Estos son los dos. Ahora mismo tenemos aquí posiblemente de todos los que se conocen el más antiguo. Además es enorme, es un tolo enorme. Se puede ver perfectamente en la fotografía como el pasillo, que es lo que se va hacia el fondo, da a una cámara principal, que es la primera que nos encontramos, que era más grande, que tenía su altar. O sea, que con esto de que, bueno, sería un templo, sería una sala de reunión, lo que fuese, ¿no? Pero ahí está, no es solamente algo para enterrar. Cuando la gente dice, bueno, pero ahí había muertos dentro, bueno, también hay muertos en una catedral, y la catedral no es un lugar funerario, ¿no? Una ermita de un panteón, arquitectónicamente es lo mismo, ¿no? Simplemente que la ermita sirve para una cosa y el panteón para otra, pues aquí pasa igual. Cuando en un dolmen puede haber un enterrado, sí, pero no por eso tiene que ser una tumba. Puede ser perfectamente el lugar de reunión en donde al final pues se entierra allí a alguien, pues no sé, pues porque fue el constructor, porque es el rey o por el motivo que fuera. En esta foto vemos a la izquierda una cámara más pequeñita, que sería como el Santo Santorum, o como queríamos ya decirle, que se pasa por un pasillo. Este tolo está en Castilla de Guzmán. Castilla de Guzmán y Valencina lo mismo. O sea, ahora mismo son dos pueblos que son con sus ayuntamientos por separado, pero en la antigüedad pertenecían al mismo territorio. No sé cuánto puede separarse un pueblo del otro, son 5 kilómetros o menos, ¿no? Valencina, el poblado de Valencina era enorme y esto correspondía también al mismo ese poblado que después podremos hablar de Valencina. En Valencina tenemos que los tolos más interesantes que se encuentran casi en el mundo. O sea, tenemos el dolmen de la Pastora, que tiene un pasillo de 47 metros de longitud, una burrada. Entonces, el anterior era este, por ejemplo, ¿no? Aquí lo tenemos, el dolmen de la Pastora, que tiene un altar al fondo. Un altar que no cabe por el pasillo. Quiere decir con esto que cuando construyeron el tolo, antes pusieron el altar. O sea, que ya había una concepción de que iba a haber un altar allí dentro. Y entonces el altar está, porque es que no entra por ningún sitio. Y además, los tolos de Valencina tienen una particularidad especial. Y es que las piedras del pasillo no descansan sobre ortostatos. O sea, el ortostato ya dije antes que eran las piedras que se ponen verticales sobre el suelo. Una piedra vertical y encima una piedra de cobertera que la de arriba, pues, y así forma lo que sea un trilito perfecto. Y así es como se suele uno pensar que se hacen los dólmenes. Bueno, pues en Valencina no. En Valencina las piedras del techo van dejadas caer sobre el terreno. O sea que yo hago una zanja en el terreno y esa zanja la voy cubriendo de piedra y así hago el pasillo. Luego, para que la pared del pasillo no se venga, pues la recubro de lasca de pizarra como si fuera un alicatado. Entonces hago que ya esa tierra, ahí se ve perfectamente las lascas de piedra, cómo va cubriendo el pasillo para que la tierra del pasillo no se venga, y el techo, que ahí se ve perfectamente la piedra, va descansando sobre ese suelo que es la tierra, la propia tierra. Hombre, es un sistema bastante más interesante y bastante más evolucionado y tiene unos conceptos filosóficos diferentes. Al fondo en esta fotografía pues se ve la cámara, que es circular y que también pues tiene su falsa cúpula. Estos son lo que, sin embargo, el anterior, date dos para atrás,
Este, sin embargo, no es un tolo, este es un dolmen. Este es el dolmen de Soto. Posiblemente de los dólmenes de galería, de corredor más interesante que tenemos. El dolmen de corredor es un dolmen, quiere decir que la cámara está con una losa plana encima, pero si vimos que el dolmen de galería no se distinguía bien dónde terminaba el corredor y dónde empezaba la cámara, porque se iba ensanchando como si fuese un útero. En los dólmenes de corredor no. En el dolmen de corredor vemos un pasillo, que ahí se ve perfectamente, un pasillo con la losa encima plana, que viene desde la entrada hasta la cámara. Y la cámara se ensancha perfectamente y tú ves dónde termina el pasillo y dónde empieza la cámara. Este dolmen está en Huelva. En Huelva son típicos los dólmenes de corredor y a veces el dolmen de corredor no va a una cámara, sino va a diferentes cámaras. 2, 3, 4, incluso 5 cámaras. Entonces hay diferentes cámaras que en un mismo pasillo. Eso es en toda la parte de Huelva, de los Gabrieles o del Pozuelo, pues se encuentra dólmenes de este tipo. Y digo dólmenes, pues porque no son tolos, o sea, no tiene la falsa cúpula en la zona del final, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que todos estos dólmenes que están muy interesantes los tenemos en Andalucía. O sea, en Andalucía existen los dólmenes más impresionantes, o sea, los que filosóficamente son más interesantes de ver. Podríamos ver como, por ejemplo, que en otra ocasión se podría ver como el dolmen de Menga, pues tiene las líneas Harman y Curry, que son unas líneas que hay en la naturaleza, según unos estudios de radiestesia, y conoció la radiestesia porque coinciden con las líneas. O sea, son impresionantes. Bueno, pues todos estos dólmenes que necesitaban un presupuesto mayor, una ideología mayor, o sea, unos conceptos filosóficos mayores, que necesitan un esfuerzo humano más grande, casi todo lo tenemos en Andalucía. Con lo cual parece ser que empieza aquí. Pero nos encontramos que en la parte de Badajoz y sobre todo en la parte de Portugal, en el Algarve, otro he dicho Algarve, no, en el Alentejo. Porque en el Algarve los dólmenes que hay son pequeños, no son demasiado grandes. Los interesantes están en el Alentejo, alrededor de Évora. Bueno, pues allí nos encontramos también unos monumentos muy antiguos. Pues si estábamos hablando que el dolmen de Alberite es sobre el 4800 antes de nuestra era, la primera parte de Les Almendres, allí en Évora, pues es de mediados ya del quinto milenio, o sea, de la segunda mitad del quinto milenio. O sea, fijaos, es rápido. Para esa época es casi ya, ¿no? Incluso se han encontrado allí unos dólmenes interesantísimos también de finales del quinto milenio. O sea, que esta civilización que parece ser que nace aquí en la parte entre Antequera, Villamartín, por esta zona, rapidísimamente se extiende hacia Huelva y sobre todo se va extendiendo hacia la parte de Évora en Lisboa, pero en Portugal. Y de ahí pues pasan hasta Lisboa. El dolmen con los ortostatos, esas piedras verticales más grandes que existen bueno, no solamente en la península, yo creo que en el mundo, ¿no? Se llama el Anta Grande de Zambulleiro. Anta es dolmen en portugués. Los portugueses tienen su propia nomenclatura, no como nosotros que utilizamos la nomenclatura internacional de dolmen, menhir, croms. Ellos utilizan anta para el dolmen y utilizan el cromelete para el cromle. Bueno, pues el anta grande de Zambulleiro resulta que tiene unos ortostatos con la friolera de más de 6 metros. O sea que las piedras que cubren esa cámara tiene una altura superior a una casa de 2 plantas, o sea, en piedra. O sea, una auténtica maravilla.
Y además ese ya es del principio del cuarto milenio, o sea que estamos también yéndonos muy cerca. Con lo cual se ve cómo por tierra y no por mar se va desarrollando esta cultura rapidísimamente, y podemos decir que el inicio de todo lo que es el megalitismo lo tenemos desde el centro de Portugal a la parte de Andalucía, hasta Málaga, ¿no? Ya más adelante es cuando ya entra el calcolítico, que es la del cobre, pues ya las cosas va variando, va cambiando, porque de esa época son ya los barcos que aparecen en las altas. Y quiere decir que si en las altas aparecen barcos que de hace unos 6.000 años, quiere decir que a partir de esa época que estamos hablando, de la parte del Alentejo y Andalucía, pues ya el megalitismo se puede desarrollar por mar. Porque bueno, si están los barcos es porque los usaban, si no, ¿para qué? Si hay barcos que se usan. Y entonces ya nos vamos viendo cómo ese megalitismo se va extendiendo hacia el norte, hacia Galicia, y los primeros megalitos que aparecen en Galicia coincide también con la entrada del Neolítico en Galicia. O sea, que estos señores que llevan este megalitismo también llevan ya el Neolítico. Esa revolución que hace el hombre para cultivar y sobre todo al principio de domesticar animales. Y luego pues, el megalitismo sigue por la cornisa cantábrica y se introduce en Francia. A Francia viene a llegar pues, sobre el 3000, entre 4000 y 3800, que tampoco tarda tanto. O sea que vamos viendo cómo el avance es paulatino. Es un avance asegurando la tierra que tú vas conquistando. Y entonces llega. Y además se ve que es con barco, porque el megalitismo se desarrolla por las costas. Y solamente se introduce en espacios interiores cuando hay grandes ríos. Ha pasado en el Guadalquivir, pero pasa en Francia, pasa en el Sena y pasa en el Loira. Lógicamente en el Garona no pasa, porque el Garona hay un salto en el mapa que pusiste antes, se ve como en la parte de donde está Burdeos ahí no hay megalitismo, y es que quien conozca esa zona, que es la zona de las Landas, allí, bueno, que ha habido un incendio hace poco, que aquello ha sido terrible, ¿no? Bueno, eso es una zona que solamente hay dunas de arena y mucho pino. En la antigüedad incluso sería zona de marisma y demás, bueno, pues sitio poco interesante para hacer un dolmen o incluso para cultivar. O sea, no era un lugar. Y la verdad es que si tú tenías, como quien dice, el mundo entero para cultivar, no va a empezar a hacerlo en donde menos apropiado es, ¿no? Y ellos siguen más al norte y se meten en todo lo que es la Bretaña francesa. Y entonces, bueno, pues ahí interesantísimo, está Carnac, está, bueno, Van, está toda esa zona de ahí. Y siguen hacia el norte, la parte de Holanda, como también es lógico, no existe el megalitismo. Pero, sin embargo, sí aparecen las islas británicas, que piensan que hay las Casiteris de aquella famosa, porque en la parte de Cornualles es el piquito ese que hay al sur, mirándolo a la izquierda aquí, en occidente, de Inglaterra. Pues en ese pico estaban las minas de estaño, que han estado hasta hace muy poco en funcionamiento, ¿no? Y parece ser que, bueno, mira, hay una cosa que uno se plantea. Si tú sales a la costa de Cádiz o a la costa de Huelva y tú dices, necesito estaño, y tú dices, bueno, ¿y para dónde me voy, no? Si tú te vas a Cornualles es porque alguien ha ido antes allí y te ha dicho, mira, por Cornualles había. Vamos a ver, esto de las infinitas posibilidades que hay. Te puedes ir para África, para abajo, te puedes ir para Europa, te puedes ir por el Mediterráneo, te puedes ir a tantísimos sitios a buscar estaño. Que si tú sabes que está en Cornualles, es porque alguien ha ido allí antes y te ha dicho, oye, en Cornualles hay estaño, ¿no? Esto lo que demuestra es que antes de que aparezca el estaño, ya gente había ido allí,
Y claro, y cuando empieza a aparecer, tanto en Irlanda como en Inglaterra, monumentos megalíticos muy interesantes, pues tú dices, oye, han llegado allí. Siguen por el norte y también hay megalitismo en la parte oriental de Dinamarca, está en el norte de Alemania. Por supuesto, también entrando por el río, ¿no? Por el Rin no entran, pues porque como está en Holanda, y en Holanda, como ahí no hay megalitismo, porque ahí son todas tierras fajas, tierras que tal, pues ahí se los saltan. Pero sin embargo, en Hamburgo no, en Hamburgo se meten hacia adentro. Hamburgo es también una ciudad que está al fondo de una ría. Y eso es interesante porque en casi todas las fundaciones que tienen que ver con los megalíticos, donde hay megalitos, las ciudades están en el fondo de una ría. No están de cara al mar como hacían los griegos. Así estaba Constantina, así estaba Astarregia, así estaba, bueno, el antiguo Cádiz, que estaba al fondo de lo que es la bahía de Cádiz. Así está Lisboa, que está dentro del estuario del Tajo. Así está Dublín, así está Londres, así está Hamburgo. Bueno, es que así está casi todas las... bueno, ella en las Rías Gallegas, que es una parte también importante dentro del toda esta ciudad antigua que tienen que ver con el megalitismo, está en el fondo de las rías. Casi todas las ciudades interesantes de Galicia, como Noia o como Vigo, están en el fondo de una ría. Oye, ¿por qué? Posiblemente porque huían de los tsunamis, pues no lo sé. Y decían, estar de cara al mar no es bueno. El mar no te trae cosas buenas. Es posible que durante siglos, en la costa en el Golfo de Cádiz se sabe que cada unos 400 años más o menos viene un tsunami. Ahora dice que nos va a tocar uno dentro, ¿no? Porque el último fue en 1755. Si sumamos 400 en 2100 y algo, con lo cual yo ya espero no verlo. Hombre, que todo está bonito, ¿verdad? Hombre, siempre y cuando tú lo veas desde una zona privilegiada, no allí, ¿no? Bueno, pues si aquí ellos han pasado muchos tsunamis, pues lo mismo le tenían respeto al mar y dijeron, oye, cuando construyamos una ciudad que sea al fondo de una ría, en donde, oye, y si te das cuenta, ya te digo, Hamburgo, Dublín, Londres, Lisboa, en las rías, en Gallega, están todos al fondo de una ría. Sevilla está al fondo de una ría. Ahora mismo está el río, bien, pero es que antiguamente estaba el Sinus Tartesicum, el Golfo Tartésico o Lago Ligustino, que llegaba hasta Sevilla, que dice que está al fondo de una ría. O sea, vivían del mar, pero se protegían del mar. Y otra cosa curiosa, que todas estas tierras que los megalíticos empiezan a conquistar, todas tienen su nombre en una relación con el gallo. Portugal, Galicia, el país de Gales, las Galias, y si tú oyes en el sur, Gadeira, no está la L, está la B, que es lo mismo, está Gadeira. Entonces, Gadeira posiblemente sea el origen de todo esto y se vaya repitiendo su nombre de una u otra manera. Mira, esto es por supuesto una hipótesis, ahí no hay nadie que haya escrito ni nadie que no haya venido una máquina del tiempo. Esto simplemente es una singularidad que uno dice, oye, he visto esto, ¿no? Que todo es Gal, y es Gal. Algo tendrá que ver, ¿no? Y resulta que todos tienen megalitos. Y resulta que todos, en donde el clima lo permite, tiene vino. Porque toda esa zona, el vino, hasta que llega un momento para el norte en que la viña ya no va, ¿no? Pero donde la viña va, es fundamental el vino. O sea, es otra de las características que podemos ver de estas zonas. Bueno, pues el megalitismo por el norte llega hasta Suecia, al sur de Suecia, toda la parte de esa de ahí. Pues curiosamente hay varias teorías de que la Atlántida estaba en unas islas que había entre Suecia y
y ¿cómo se llama esto? Y Dinamarca. Bueno, pues en esa zona que dicen que ahí podía haber estado la Atlántida, resulta que hay megalitos, hay megalitos, ¿eh? Y en otra zona que también dice de Inglaterra que podía estar, también hay megalitos. No quiero decir con esto nada, simplemente que es una curiosidad, ¿no? Bueno, pues por el norte llegan hasta allí, hasta Suecia, ¿no? Por eso cuando dice que podían decir que era un imperio más grande que Asia y que Europa juntas, perdón, que Libia, que es África, ¿no? Claro. El mundo conocido de entonces, de cuando estamos hablando, de la época, incluso ya de la época clásica, esta tierra que yo estoy diciendo es mucho más grande que lo que se conocía de Asia y de África. Pero sería absurdo pensar que un megalítico que tiene barcos, según parece que se ve en Las Altas, y no solo en Las Altas, se han descubierto ya unas 6 cuevas en la provincia de Cádiz, en donde es que en Las Altas el objeto principal del dibujo son barcos. Hasta ahora mismo se han descubierto 8, de los cuales 6, a ver, importante, es que no lo he dicho, los barcos que representan en Las Altas llevan velas, que es lo importante. O sea, ellos navegaban a vela y además a remo. Entonces hay barcos que llevan rema y velas y remo, otros solamente remo. Bueno, pues y además hay un barco dentro de la pintura que está como una especie de cuadrado, que nadie sabía qué es lo que es, pero posteriormente luego los fenicios y también los cartagineses reparaban sus barcos una cosa que se llamaba cotón, una H ahí después de la T, que se parece mucho a eso. Y claro, y ahí la gente que no son orientalistas dice, eso es por influencia. No, al contrario. Es que aquí aprendieron los fenicios. Vamos a ver. Que no es que los fenicios vinieran a enseñar, sino que aprendieron, que ya los fenicios van de aquí sabiendo eso, ¿no? Bueno, pues resulta que estos megalíticos, sería absurdo pensar que conquistan todo el frente atlántico y nunca se le hubiera corrido al Mediterráneo. Es como si tú cuando sales de tu casa siempre coges cuesta arriba la calle de la derecha, ¿no? Y oye, y nunca cogió cuesta abajo para la izquierda. Es absurdo. ¿Por qué digo cuesta arriba? Digo cuesta arriba porque navegar por el Atlántico es como 10 veces más complicado que navegar por el Mediterráneo. O sea, el Mediterráneo es una bañera comparada con el Atlántico. El Atlántico tiene grandes vientos, tiene unas mareas terribles, el Atlántico es un océano. Sin embargo, el Mediterráneo sí, a veces que se encrespa, se empunta, ¿vale? Pero ni tiene marea y la cosa, cabotando, se va bastante bien por él, ¿no? Entonces sería absurdo pensar que ellos nunca habían navegado hacia la izquierda. Bueno, pues resulta, a la izquierda saliendo de cualquier costa, de puerto de aquí, pues lógicamente se va y aparece el megalito. Oye, curiosamente, no existe el megalitismo ni en el centro de la península ibérica, cosa lógica, porque yo he dicho que los megalíticos se desplazaban por mar, exceptuando de aquí al Alentejo, que se ve que se hace por tierra, pero el resto es por mar. Y es lógico, ha aparecido un dolmen en Ciudad Real, pequeñito, más bien parece una piedra caída, o sea, que tampoco es que no es un gran elemento. Pero, sin embargo, en Valencia, en la parte de Valencia, no existe el megalitismo, ni siquiera en la provincia de Tarragona. ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué? Posiblemente allí habitaran unas tribus bastante rebeldes, violentas, y tampoco le merecía la pena enfrentarte, porque si algo tiene el megalitismo es que no se ve guerra en ningún lado. O sea, no se ve matanza, no hay guerra. No son gente que van conquistando, imponiendo su ley, ¿no? Porque yo me imagino que la mayor parte de los territorios donde ellos fueron a asentarse, o no había nadie o casi nadie. Y de los que habían, pues eran más o menos, estaban en el Paleolítico y ellos vienen a enseñarles.
Por cierto, se me había olvidado diciendo que hubo en Inglaterra, han hecho un estudio genético y la mayor parte de los ingleses son de aquí. O sea, que genéticamente son gente que fueron de aquí a allí, navegantes que fueron allí. Y entonces cuando aparecieron por allí, nativos había muy pocos. O sea, por eso, bueno, pues por eso no que conquisten, es que se asientan, ¿no? Entonces ellos se van asentando. Entonces, hacia el Mediterráneo, pues se ve que en la parte ya norte de Cataluña, bueno, desde Barcelona, Gerona, sí hay ya algo de megalitismo, en la parte del Pirineo, por supuesto, ¿no? Y ya nos encontramos en todo lo que es el Mar Ligur, de Francia, nos lo encontramos un poquito en el norte de Italia allí y ahí se acaba. Sin embargo, en las Baleares existe, no se puede confundir el megalitismo con las taulas. Las taulas son muy posteriores. Esos son los monumentos, eso así de nada, las navetas esas que tiene, eso es muy posterior. Le pasa como a Cerdeña, que también hay una cultura, no me acuerdo cómo se llama ahora, que no tiene nada que ver porque son muy posteriores. Estamos hablando del megalitismo. Vamos a ver. Hay, no sé, una tendencia cuando tú ves tres piedras, una puesta encima de otra, decir, ¿un monumento megalítico? No. Porque entonces hay megalitismo en el mundo entero, pero que es que al hombre le ha dado por levantar piedra en todos lados. O sea, para que sea un monumento megalítico necesita tener unas mínimas condiciones, o sea, algunas normas. Que digamos, esto es un megalítico, esto es un megalito. Hasta ahora nadie ha puesto esas normas, pero más o menos es que los monumentos grandes no eran tumbas, eran un sitio de reunión, religioso, civil, lo que usted quiera, pero un sitio de reunión. Estamos hablando de que tiene unos conceptos filosóficos en sus medidas, en sus formas, que se ajustan a un patrón. Si no se ajusta a ese patrón, es que me encuentro gente, me dice, en Alemania de los 8000, mira, déjalo, en Alemania de los 8000, lo que se encuentra es que no se puede comparar el dolmen de Menga con un boquete en la tierra donde yo voy a meter al abuelo, se ha muerto. Oye, si es que el boquete en la tierra y le he puesto 2 piedras. No. Esto es una cista, o como usted quiera, un hipogeo, donde vale, y usted le ha puesto 2 piedras adelante y una cerrando, bien, pero no tiene conceptos filosóficos que puede tener Menga, por ejemplo, o Alberite, o Soto, o La Pastora, o Matarrubilla, no tiene esos conceptos. O todo lo que vimos antes de Montelirio, usted, que el concepto es otro, o sea, tiene unos conceptos filosóficos muy diferentes. Bueno, pues todo eso hay que verlo. Bien, en Cerdeña sí hay bastante monumento megalítico. Existe desde siempre, desde muchas leyendas y escrituras, hay gente que ha hablado de que había habido una colonización desde aquí, desde el Valle de Guadalquivir, por un tal Noras, el rey Noras, que fue el que fundó la ciudad de Nora, y la estela de Nora parece ser que también viene de esto, ¿no? Aunque dicen que es fenicia. Bien. Bueno, pues parece ser que hay un contacto entre Cerdeña y el Bajo de Guadalquivir constante desde casi el Paleolítico. Perdón, Paleolítico, me he equivocado, casi desde el final del Neolítico. Existe un contacto muy grande entre Cerdeña y el Bajo Guadalquivir. Han aparecido puñales han aparecido muchísimos objetos que son de aquí y de aquí objetos que son de allí. O sea, que hay un contacto muy grande con Cerdeña. Y de ahí, bueno, pues se pasa a la Italia continental, donde hay muy pocos monumentos megalíticos en la Italia continental. Hay algo en la bota, en el tacón de la bota, por decir, hombre, porque decir ahora cómo se llama aquello, pues mucha gente, pues no, el tacón de la bota. Pero sin embargo, es interesante porque los templos que hay en Malta no se podrían entender sin el megalitismo. O sea, que el megalitismo llega a Malta. Parece que ahí corta.
Sin embargo, después nos vamos hacia Creta y hay mucho que ver entre, bueno, ahí está la necrópolis que se llama de plata, ¿no? Que son tolos. O sea, que hay una comunicación entre Creta y el Bajo Guadalquivir. La teoría que yo tengo, y eso es teoría, es que los cretenses fueron los intermediarios comerciales de los megalíticos durante siglos. Porque no es lógico que una isla como Creta, que aquello son piedras, de pronto llegara a tener la riqueza que tuvieron, ¿no? Pero Creta, además, no se sabe nada de Creta antes del 2000 y pico, o sea, del 2700, por ahí no se sabe nada, ¿no? Y de pronto empieza, oye, y se hacen, pero con una economía terrible. Viene una catástrofe y se ve que rápidamente la superan. Eso es porque ellos no dependen de la tierra, ellos dependen de un comercio, que sí hay una catástrofe, pero el comercio sigue funcionando los 4 días, ¿no? ¿Y cuándo se acaba Creta? Creta se acaba, parece ser que es con la explosión de Santorini, no es Santorini, de la isla aquella de Tera, del volcán aquel. Es posible que aquello se acabe, pero justo cuando acaba Creta es cuando aparecen los pueblos del mar. Eso ya, si tú quieres, vamos a los... Habla tú ahora algo, dime, pregúntame, dime algo. Pues José, yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión, porque vamos a hablar del tema de Tartesos y los pueblos del mar. En otra ocasión, pues hablaremos, porque nos estamos quedando sin tiempo y está muy interesante. Y yo creo que nos falta varios minutos para terminar. Yo creo que la reflexión que hemos cogido hoy, para que la gente lo sepa, lo puntualizo en 3 frases, ¿no? La primera es: no eran tan tontos como nosotros nos creíamos. La segunda frase es: tenían una tecnología más avanzada de lo que nos creíamos. Y la última es: podían navegar, tenían barcos que nosotros no creíamos que lo tenían. Yo creo que estas son las 3 frases que hemos sacado hoy en día. Mira, es que hay una cosa que es el presentismo. El presentismo es muy malo, porque el presentismo significa creer que somos los mejores de la historia. Ahora, nosotros, porque vamos a la luna, porque vamos en coche, porque con un avión. Entonces nosotros somos los mejores de la historia. Es el presentismo. Pero eso pasa porque confundimos tecnología con conocimiento. Posiblemente nosotros tengamos más tecnología que estos señores, pero no más conocimiento. Posiblemente ellos estaban más pegados a la naturaleza y tenían más conocimiento que nosotros. Y habría cosas que ellos nos podrían explicar ahora que tú dirías, oye, es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento es intrínseco al hombre. José, ha sido un placer y te emplazo para otro día. Vamos a hablar de los pueblos del mar y, por supuesto, de otro libro que tienes tú, que es Tarteso, ¿no? Vamos a hablar de esos fenicios, de Tarteso y la diferencia que hay, ¿no? Así que, José, ha sido un placer, ¿no?, tenerte aquí.